¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Vamos a seguir con esta solución de varios ejercicios que hemos venido trabajando, una serie de ejercicios de muchos temas, de diversos temas, sobre todo enfocado en segundo grado de secundaria, pero que se puede utilizar para concursos de olimpiada y en algunos conceptos se puede utilizar en otros grados también. ¿Sale? Así que esperamos que quede claro este video y sobre todo especificar que primero vamos a tratar este temita que se llama ángulos entre paralelas, y para ello vamos a comenzar con los siguientes ejercicios y algunos conceptos. ¿Sale? Entonces vamos a darle. Acá dice ángulos entre paralelas y ángulos entre dos líneas rectas paralelas cortadas por una línea transversal. Vean, estas dos, la línea M y la línea N, son líneas paralelas. Entonces, esas son las líneas que jamás se van a cruzar por más que las prolonguemos. En este caso, porque están horizontales las dos líneas, aunque las prolonguemos hacia el infinito, hacia la derecha, o hacia el infinito, hacia la izquierda, se supone que nunca se van a tocar. ¿Sale? Y si son cortadas por otra línea, que la voy a poner de otro color, vamos a poner de color rojo, esta otra línea, que le llaman línea transversal aquí, nos forman una cantidad de ángulos, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos nos forma ahí. ¿Sale? Lo voy a acercar, perdón. Vamos a acercarlo y como vemos acá están los ángulos que marqué de rojo, que son 4, y están los ángulos que vamos a marcar de verde, que son otros 4. Sí, esos son los 8 ángulos que se forman con las líneas paralelas cortadas por una transversal o línea secante. ¿Sale? Otras cosas importantes, ¿no? Entre esos 8 ángulos que se forman existen relaciones. Esas relaciones las vamos a ver más adelante, o bueno, más bien aquí en este video, y comienzan acá donde dice que los ángulos alternos internos. ¿Qué significa? Vamos a desglosar eso de ángulos alternos internos. Fíjense, están trabajando aquí con puras líneas paralelas cortadas por una transversal. Recuerde que las líneas paralelas pueden estar así horizontal, pueden estar vertical, pueden estar en diagonal y una transversal que los cruce o que los corte. ¿Sale? Ahí eso es lo básico. Entonces, ángulos alternos internos. Los ángulos, vamos a eliminar un poquito de líneas por acá. Los ángulos alternos internos son ángulos iguales. Por ejemplo, ¿qué significa ángulos? Ya sabemos que son ángulos, ¿no? Y también debemos saber que en este tipo de líneas paralelas cruzadas por una secante, pues hay, en este caso, si son solo dos líneas, pues hay dos vértices, los que estoy marcando ahorita de negro. ¿Sale? Eso se llaman vértices. Entonces, los ángulos alternos significa que están alternando, uno de un lado y otro del otro, de la línea secante. ¿Sale? Hagan de cuenta, voy a hacer más larga la línea secante. Unos están de este lado y otros están de este lado. Están alternados, uno de cada lado, alternando. Bueno, ahí ya desglosamos un poquito lo que es esa definición de alternos e internos, porque pues tenemos las líneas paralelas, y aquí sería la parte externa y aquí también sería la parte externa a las líneas paralelas, y lo que está dentro de esas líneas paralelas pues es la parte interna. Entonces, ángulos alternos internos pues son el ángulo 4, que en este caso está marcado aquí de rojo, y el ángulo 6. ¿Por qué? Porque uno está de un lado de la secante y otro está del otro lado de la secante, y además los dos son internos, están dentro de las paralelas. Como vemos, el ángulo 4 y el ángulo 6 son alternos internos, pero también el ángulo 3 y el ángulo 5 son alternos internos. Esas parejas de ángulos, de hecho aquí están, el ángulo 3 y el ángulo 5, esas parejas de ángulos son iguales. Entonces los alternos internos, vamos a leer lo que dice aquí por definición, son aquellos ángulos con diferente vértice. Vean, los dos están, comparando aquí el 4 y el 6, están en un diferente vértice. Entre M y N, entre las dos líneas internas, y en los lados distintos de la transversal, alternando. Y son congruentes. ¿Qué significa? En este caso significa que el ángulo 4 mide lo mismo que el ángulo 6
Y por el otro lado, significa que el ángulo 3 es igual o mide lo mismo que el ángulo 5, porque son alternos internos. ¿Sale? Vamos a ver otro caso importante, que es el de ángulos alternos externos. Alternos ya sabemos que es uno de un lado de la secante y otro del otro lado de la secante. Aquí es un lado, aquí es otro lado. ¿Sale? Entonces ya sabemos que son alternos, uno de un lado, otro del otro, pero son externos. Ahora sí, fuera de las paralelas. Por eso el 1 y el 7 son alternos externos, y en este caso el 2 y el 8 son también alternos externos, y además son iguales o congruentes. ¿Sale? Lo que mide el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 7. En este caso, lo que mide el ángulo 2 mide lo mismo que mide el ángulo 8. ¿Sale? Si el 2 mide 70 grados, entonces el ángulo 8 también va a medir 70 grados. Eso significa alternos externos, y antes vimos los alternos internos. Vamos a ver más ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos los ángulos colaterales internos. Significa que están del mismo lado de la secante. Veamos. Perdón. Están del mismo lado de la secante. Los dos están de este lado, del lado izquierdo. Y además están dentro, porque aquí lo dice, internos. ¿Sale? Esos ángulos no son iguales. Suman 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo 4 más el ángulo 5 es igual a 180 grados. ¿Sale? Se les llama que son suplementarios. Suplementarios. Siempre que los ángulos formen 180 grados se les llama suplementarios. De la misma forma, esta pareja de ángulos son colaterales porque están del mismo lado de la secante, e internos porque están dentro de las paralelas. Voy con el siguiente, que son los colaterales externos, o sea que del mismo lado de la secante, vean, están del mismo lado, del lado derecho, y además son externos los dos, y de igual manera son suplementarios. El ángulo 2 más el ángulo 7 forman un ángulo, si los juntáramos, de 180 grados. ¿Sale? Igual para, en este caso, el ángulo 1 con el ángulo 8. ¿Sale? Aquí se me corre un poquito. Bueno, ese es importante. Ahora vamos con los correspondientes. Esta pareja me agrada bastante porque hay una manera muy bonita de demostrarlo. Que si yo recortara, agarrara una tijera por acá y que recorté, lo pusiera exactamente encima de esto, el ángulo 1 correspondería al ángulo 5, el ángulo 2 correspondería al ángulo, o sea, quedaría encima el 1 del 5, el 2 del 6, el 3 del 7 y el 4 del 8. Eso significa que son correspondientes, que si yo pudiera recortar de la manera que les dije, poniendo el círculo de arriba, acá, exactamente encima del otro, del de abajo, de la recta N, los ángulos correspondientes, o sea, con quien quedaría encima, son iguales. El 1 sería igual al 5, el 2 sería igual al 8, porque quedaría encima del 6, el 4 sería igual al 8, y en la última, el 3 sería igual al 7. Así se les llama a estos correspondientes. Vamos a explicar aquí ángulos entre paralelas. Vamos a hacer este ejemplo. Por ejemplo, el ángulo nos está llamando de la figura anterior. Anota las parejas con los nombres que se piden en cada uno de los siguientes conceptos. Ángulos alternos internos. Por ejemplo, interno significa que está dentro de las paralelas, y alternos que uno está de un lado de la secante, porque esta es la secante, y otro del otro lado de la secante. Entonces el ángulo F, si quieren pueden poner un ángulo como un sombrerito arriba, es igual al ángulo alfa. ¿Sale? Gamma, perdón. El ángulo F es igual al ángulo gamma. Estoy poniendo aquí, faltan más parejas que ustedes pueden poner. Estoy poniendo los ángulos ahora alternos externos, como alfa y H. ¿Por qué? Porque son externos, están fuera de las paralelas, y además, alternos
significa que está del otro lado. No es H, en este caso sería el ángulo, el ángulo alfa, que es este. El ángulo alfa sería igual al ángulo G. El ángulo alfa igual al ángulo G. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son alternos externos. Obviamente aquí falta otra pareja, ¿no? Los colaterales internos, por ejemplo, lo voy a poner de color negro. Colaterales internos. Colaterales desde el mismo lado de la secante e internos dentro de las paralelas. O sea, delta con F. Entonces, delta, el ángulo delta es igual al ángulo F. Más bien, no son iguales, sino que suman. Vamos a quitar, ahí está, mejor para escribir mejor. Eso nos estaba confundiendo un poquito. El ángulo, entonces, el ángulo delta más, porque son colaterales internos, el ángulo F suman 180 grados. ¿Sale? De la misma forma hay que ir haciendo las demás demostraciones. Solo hay una que nos faltó aquí, que no venía al principio explicado, que sería la de los opuestos por el vértice. Veamos, estos puntitos que estoy poniendo ahorita son los vértices. Opuestos por el vértice es, por ejemplo, cada vez que dos líneas se crucen, este ángulo es exactamente igual a este y se les llama opuestos porque uno está viendo hacia un lado y otro exactamente hacia el otro lado, ¿sí? O está abierto hacia un lado y el otro exactamente está abierto al otro lado. Se le llama opuestos por el vértice y son iguales. En este caso, por ejemplo, puede ser opuestos por el vértice el ángulo E y el ángulo H. Entonces, el ángulo E, ¿qué estoy haciendo? No. El ángulo E es igual al ángulo H. ¿Sale? Y hay 3 parejas más de opuestos por el vértice. Ok, seguimos por acá. Acá ya nos tocaría ver muchas parejas. Ustedes les pueden poner los nombres a los ángulos. Si quieren pónganle ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y van sacando. Dice instrucciones, colorea todos los ángulos que midan igual. Por ejemplo, pues mide exactamente igual a este. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces los tengo que colorear de azul. Este es exactamente igual a este. Todos los azules miden igual. ¿Por qué? Porque estas líneas no son secantes, son paralelas. Todas las azules van midiendo igual y hay que poner más de azul. Y esta roja sería igual a esta. Todos estos ángulos de este lado no tienen relación con los otros ángulos que encontramos de este lado, ¿sale? Porque no son paralelas estas dos líneas, ¿sale? Por eso es que no tienen relación, son dos secantes independientes. Aquí igual es un ejercicio que hay que resolver del mismo tema y vamos a ayudar un poquito acá con este problemita. Ok. Dice el triángulo ABC, el ángulo A mide 60 grados. Ok. ¿Cuál es el ángulo B? Mide 45 grados. Ok, aquí sí hay que dibujar un triángulo. Dice que el triángulo ABC, yo puedo dibujar cualquier triángulo ABC, donde A mide 60 grados, B mide 45 grados, lo voy a escribir aquí afuera para que no se amontone, 45 grados. Y te preguntan cuál es el valor del ángulo C. Recordemos, entre los 3 ángulos interiores de cualquier triángulo deben de sumar 180 grados. Por lo tanto, 60 más 45 nos da 105 grados. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180? Pues hay que restárselo. 180 menos los 105 serían 75 grados. Ese sería el valor de C. 75 grados. ¿Sale? Vamos a hacer el otro. Ese lleva un poquito de álgebra. Vamos a hacer el tercero. Nos dice que el ángulo... Bueno, vamos a hacer este acá. El ángulo en el triángulo PQR. Voy a dibujar un triángulo PQR. PQR. El ángulo P mide X
el ángulo Q mide 2x, el ángulo R mide 3x. ¿Cuál es el valor de x y del ángulo P, del ángulo Q y del ángulo R? Bueno, para empezar, estos tres ángulos pues suman 180 grados. Entonces sumamos un ángulo más el otro ángulo más el otro ángulo, más el otro ángulo que es 3x, nos daría 6x. Pero entre los tres es 180 grados. Lo que quiere decir que una sola x es 30 grados. ¿Sale? 6x vale 180, entonces una sola x vale 30 grados. Entonces este es de 30 grados porque es x, este sería 60 grados porque son 2x, y este de 3x serían 90 grados. ¿Sale? Y así hay que ir haciendo cada uno de ellos. Por ejemplo, en este ejercicio este mide 100 grados, pero ese con este, porque M y L son paralelas, este con este son iguales, me diría 100 grados también, porque son alternos internos. Este de 40 grados, a ver, vamos a ver acá un poquito, creo que hay un errorcito. Vamos a tomar el de 100 grados, es este de abajo, este sería de 40 grados, ¿sale? Para que por ahí lo resuelvan, ese es igual a este de 100, sí, efectivamente es igual a este, ¿sale? Y a partir de ahí hay que resolver con los datos que nos dan. Esto lo podemos sacar con lo que estamos viendo, y pues hasta ahí terminaría esta parte del video. ¿Sale? Nos hacen falta 2 temas más, y así que nos estamos viendo en los siguientes 2 videos.